¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada del debate aquí en Onda Jerez, que hoy iniciamos con un tema como es el enoturismo. En próximas semanas abordaremos el tratado de intercambio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Europa, temas locales como es el carril bici, pero hoy hablamos de turismo y más concretamente de un sector que genera controversias o al menos dudas a tenor de resultados, estudios y diagnósticos que se han hecho, como es el enoturismo, no por sus resultados ni por sus expectativas, sino por su implantación y posterior desarrollo. Hemos traído aquí a diferentes personas que representan dentro del mismo sector diferentes puntos de vista. Les presento en primer lugar a Cecilia Rodríguez, es gerente de la empresa Spirit Sherry, pioneros en el desarrollo de actividades enoturísticas en la viña. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Lanzo directamente la pregunta para entrar en el tema. ¿El enoturismo es un sector de futuro o por el contrario usted cree ya que...? Totalmente de futuro. De pasado para nada. ¿Y de presente? De presente a baja escala. Está creciendo totalmente. Vale, enseguida desarrollaremos este punto de vista. Me acompaña una persona que conocerán sobradamente, ex delegado de Turismo y otros cargos en el Ayuntamiento de Jerez, Juan Manuel García Bermúdez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo a Onda Jerez. ¿Un sector de futuro, según usted, de presente? Hombre, un sector yo creo que es clave en el futuro de la ciudad y del municipio en general, ¿no? y de la zona, ¿no? Yo creo que el enoturismo está por explotar, y mira que ya hay cosas hechas, ¿no? Pero queda muchísimo. Yo creo que es un sector que nos debe de dar esperanza, ilusión, futuro, y también nos está dando ya presente, claro que sí. Bueno, pues abordaremos también qué es lo que está dando y qué es lo que aún no ha dejado un sector importantísimo que también está representado en esta mesa a través del Consejo Regulador en la persona de una habitual de esta casa, Carmen Gómez-Quet. Buenas noches. Buenas noches. ¿De presente, de futuro o ni siquiera de esas dos cosas? Pues de las dos y de pasado, ¿eh? Tenemos que también recordar que partimos de una sólida base ya desarrollada por el sector bodeguero de hace muchas décadas y es algo de lo que también vamos a hablar. Muy bien, bueno, pues abordamos este tema importante. Existe el turismo de golf, de playas, un turismo cinegético, un turismo desarrollado en diferentes ámbitos, pero el que nos ocupa es muy particular en tanto en cuanto en Jerez el turismo del vino está muy ligado a las bodegas, pero si uno se lee tranquilamente el plan del viñedo, o por lo menos las conclusiones y el diagnóstico que hace este texto, se echa mucho en falta el desarrollo de un turismo, o por lo menos la implantación de un turismo en las viñas. Voy a comenzar de nuevo con Cecilia, puesto que ella tiene la experiencia de trabajar en las viñas. ¿Existe in situ? Porque sabemos que sí lo hay en lugares como Borgoña, como Napa Valley, en Italia la Toscana. ¿Existe en las viñas un turismo como por ejemplo el que se puede ver en las bodegas? ¿O un turista? Ahora mismo no, aparte hablamos del turismo rural, como yo digo, enoturismo rural, la forma de hacer turismo y que se dedique al viñedo aquí concretamente en el marco de Jerez, se está implantando ahora. Desde hace 5 años para acá es cuando la gente está descubriendo el mundo de la viña. ¿Que es diferente al mundo del vino? Por decirlo no, porque va de la mano, es el inicio, es allí donde se empieza, ¿no? Entonces, para partir de un enoturismo total, primero hay que conocer de dónde viene la materia prima para luego acabar en el producto final, que sería la bodega. ¿Eso ha ocurrido aquí o ha sido el tránsito habitual en otras denominaciones o en otros ámbitos turísticos? ¿Han empezado por la viña y después a la bodega? ¿Al contrario, ha pasado fuera igual que aquí? Depende de la zona. Normalmente no, porque casi, por ejemplo, zonas como Ribera del Duero, que llevan muy avanzado lo que es el tema de enoturismo desde el inicio, tienen las bodegas justamente en las viñas, entonces es mucho más fácil partir desde ese tema. Aquí pues habría que rescatar eso, ¿no? Irnos al viñedo para luego terminar en la bodega, en vez de empezar y quedarnos en la bodega simplemente. Conversando fuera antes de iniciar el programa, hablamos de, bueno, pues de ese hándicap, por llamarlo de alguna manera, que es que en el caso de nuestro ámbito geográfico, la bodega no se ubica normalmente en la viña. ¿Eso para el enoturismo es bueno o es malo? Eso hay que convertirlo en un valor positivo, ¿no? En otras denominaciones de origen, la bodega está en la viña. Se han hecho construcciones casi que artificiales para intentar traer turismo a la viña bodega. Aquí tenemos la viña en el campo, como tiene que ser, y la bodega en la ciudad, pero eso hay que convertirlo en un valor positivo. De hecho, ya hay algunas empresas que lo están haciendo.
Spiricherry lo está haciendo con una viña y otras bodegas también están poniendo ya en explotación las viñas, o bien los propios viñistas, sin que sean bodegueros, ¿no? Están poniendo en explotación viñas que tienen un paisaje y un encanto. Nosotros tenemos un problema, no sé si esto ocurre en otras ciudades y en otras zonas del mundo, que lo nuestro nos parece muy normal, ¿no? A nosotros nos parece como muy normal, ¿no? Sin embargo, aquí viene la gente a tomarse un café en una viña y se le cae la baba, es una expresión, perdóname. La gente se queda absorta cuando ve un paisaje de una viña, una puesta de sol en una viña, hace un recorrido, ¿no? Yo creo que a lo mejor a veces nos puede faltar creer un poco en lo nuestro, creer más en lo nuestro, ¿no? A los jerezanos en general, incluso a los empresarios también, a veces les falta un poco de fe en sí mismos, ¿no? Tenemos grandísimos potenciales. Jerez tiene una cantidad enorme de recursos naturales y solo falta convertirlo en producto turístico, ¿no? Es decir, que es la diferencia entre tener una cosa magnífica y luego tener un paquetito envuelto con un papel de celofán y un lazo. Esa diferencia lo podemos suplir con bastante poca inversión, con un poquito de ilusión y fe en nosotros mismos, y tendríamos mucho más éxito del que ya tenemos, por otro lado, ¿eh? Es decir, que Jerez tiene mucho éxito como destino no turístico. En Jerez hay 7.000 hectáreas y 2.400 viñas. 7.000 hectáreas de viñedos. 2.400 viticultores. 2.400 viticultores, correcto. ¿Eso es suficiente para crear un mercado turístico en torno al vino, no solamente en las bodegas, sino también donde se producen las viñas? Por supuesto, partimos además de un viñedo que actualmente está situado en lo mejor, en Jerez Superior, en los pagos míticos jerezanos, por lo tanto partimos del corazón auténtico de Jerez. Y como decíais antes, el escenario en Jerez es completamente diferente, pero para nada tiene que ser negativo. El hecho de que Jerez tradicionalmente todo el sector bodeguero se haya situado en la ciudad es algo positivo, en el sentido de que es fácilmente accesible para el visitante, se pueden hacer rutas a pie, pero eso también históricamente, y de hecho en lo que se está trabajando ahora, pues ha hecho que un poco que la producción del vino, la elaboración del vino y el viñedo en sí mismo, el nacimiento del vino, haya estado algo separado en la oferta, porque era mucho más fácil, más accesible, más cómodo para los centros de visita a bodega, pues atender in situ al visitante y no tener que contratar desplazamiento y no tener que preparar otro centro de visita en el viñedo. ¿Eso se veía como un hándicap? Se veía como una inversión adicional, como lo que es una inversión adicional, que ya las bodegas propiamente, que además son grandes propietarias de viñedo, por lo tanto parte importante del viñedo y de las casas de viñas están en manos de bodegas, y están empezando a poner en valor todo eso y ampliar su oferta, no solamente visita a bodega, catas, etcétera, sino también hacer visitas específicas a la viña. No le ha hecho falta anteriormente y por lo tanto había ahí un vacío en la oferta. Y realmente, como decía Cecilia, en los últimos años se está tomando conciencia de que además es esencial para darle valor al propio vino enseñar primero, pues, como decía también Juan Manuel, la luz, la tierra, los horizontes abiertos, el viñedo, el verdor, la naturaleza, todo eso pues da valor luego al propio producto, al vino en sí. Dice el estudio que la oferta, el estudio del plan de viñedo, me refiero, que la oferta relacionada con la viña es escasa. A la vista de los acontecimientos... En mi caso te puedo decir que posiblemente sea el único caso de que ofertamos visitas al viñedo, y más que visitas yo diría experiencias, ¿no? Porque no solo hablamos de ir a visitar una viña, sino de vivir el momento en la viña. Hablamos de un carácter experiencial, que es lo que viene buscando la nueva corriente, ¿no? La nueva corriente, digo globalmente, de no turismo. Hemos trabajado con gente que ha visitado muchos viñedos en muchas otras zonas del mundo y que dice que aquí, ya se ha dicho otras veces, que la luz, ya simplemente eso, la luz que hay aquí no la hay en ningún otro sitio. Entonces da mucho valor a todo el tema del enoturismo, y más en una zona tan bella como es esta. Vamos a hablar un poco del perfil de ese turista y después, al hilo de lo que ha dicho Carmen Omesquet, el empresario ha dicho se está concienciando. Vamos a hablar un poco después del empresario y de los actores de este sector turístico, que son varios. ¿Cómo es el turista que busca experiencias, vamos a llamarla ya, en la viña? ¿Es diferente del que visita una bodega?
Es que podemos encontrar diferentes tipos de clientes, desde el especializado, que es el que más nosotros trabajamos, que es la persona que quiere indagar, que quiere buscar, que quiere conocer, que quiere ir más allá sobre el vino de Jerez, y luego tenemos el turista normal, ¿no? Que si viene a Jerez, normalmente si no visita una bodega es como si no hubiese venido a Jerez realmente. Entonces hay ahí diferentes variables. Luego también viene gente que realmente viene buscando simplemente viña, porque lo que se conoce en otras partes del mundo es simplemente la viña con su bodega, la viña y tal. Entonces ahí también hay otro papel, por ejemplo, en los lagares, que hay muchas cosas que conocer, hay que rescatar lagares, hay que rescatar muchas partes de la bodega en la viña también, para enseñar. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. De hecho, el turista, como planteabas al principio, el enófilo, la persona además de poder adquisitivo, que es el que queremos, los queremos a todos, pero aspiramos a que ese segmento de aficionado al vino que recorre las regiones vitivinícolas de todo el mundo, interesándose y queriendo sentir y aprender, es el que quiere ir a la viña, es el que quiere ir a Macharnudo o a Carrascal y decir: yo he estado allí, yo ahora he tocado la albariza o hice la vendimia en un determinado pago, y quiere sentirlo desde el principio, porque quiere apreciarlo en toda su plenitud, y por lo tanto ese enófilo o ese turista especializado en vino, ese enoturista, que es el que después va a hacer más gasto de compra, y el que luego gastronómicamente también va a estar varios días consumiendo en la zona, pues bueno, ese turista necesita el viñedo. Es uno de los pilares. Estamos hablando de un turista que, por lo que se dibuja en esta mesa, no es el que se baja en el autobús en la zona del Alcázar. Sin menosprecio, por supuesto, de ese turista que es importantísimo para la zona también. Sí, el enoturismo, como todos los subsegmentos, podríamos decir, del turismo, tiene una multitud de tipologías de clientes, ¿no? Está, efectivamente, como ha dicho Cecilia, está el que viene recorriendo el mundo de viñedo en viñedo. Hay gente que le encanta y que lo que hace es eso, ¿no? Gente con mucho poder adquisitivo, que va decidiendo destinos especialmente por el vino. Entonces viene aquí, quiere conocer varias bodegas, quiere conocer varias viñas, quiere sumergirse casi físicamente en el vino de Jerez, ¿no? Luego está también el turista ocasional, que como también se ha comentado, pasa por aquí y no va a una bodega, en fin. Entonces ese turista también nos interesa mucho, porque lo podemos enamorar de nuestro vino y de nuestra viña, ¿no? También es un perfil diferente, pero también muy interesante, ¿no? Jerez, no hay que olvidar que al vino se viene directamente o se llega a través de los otros palos que la ciudad tiene, ¿no? Al vino se llega a través del flamenco, se llega a través del caballo, se llega incluso a través del circuito de velocidad, de la naturaleza o de la riqueza monumental que la ciudad tiene, ¿no? Bueno, no hay que desdeñar ningún tipo de turista, independientemente de que cada turista tiene una tipología diferente y una estrategia diferente para llegar a él, ¿no? En la página web de las Rutas del Vino, de la sección de Rutas del Vino, que aglutina a un número importante de empresas del sector turístico local, se puede ver que hay una oferta muy importante para todo este tipo de clientes, ¿no? Tanto para el muy especializado, que tiene muchas ganas de conocer una bodega en concreta con unos vinos concretos, hasta el que viene ocasionalmente y quiere echar una mañana muy divertida en la ciudad conociendo el vino y otros productos turísticos que Jerez tiene, ¿no? El especializado es un turista diferente, ¿no? Es un turista, estamos hablando de un turismo, el enoturismo, más caro que lo habitual, ¿no? La experiencia esa hay que pagarla, ¿verdad? Sí, los estudios que hay, los estudios que yo conozco al menos, no sé si Carmen tiene algún más reciente, los estudios que yo conozco, el sector que se autodenomina turismo del vino, ¿no? De un gran poder adquisitivo, es decir, de una renta muy alta. A mí me gusta siempre en el mundo del turismo quitarle poesía al tema. Yo soy, a lo mejor, como soy economista, a lo mejor me pongo un poco pesado, ¿no? Pero a mí me gusta más hablar casi que de euros que de turistas, ¿no? Entonces estamos hablando de una industria, ¿no? Y la industria tiene que valorarse en dinero, ¿no? Entonces el turista del vino es un turista con un alto poder adquisitivo, con una gran capacidad de gasto, muy por encima del turista normal. Y a ese tenemos que ir prioritariamente, sin despreciar a nadie, pero a ese tenemos que ir prioritariamente. Y efectivamente tiene
una estancia larga, un nivel de alojamiento de 4 o 5 estrellas, y un nivel de gasto diario de varios cientos de euros por persona. Ese nos interesa muchísimo. Es muy complicado de conseguir, porque es un turismo muy exigente, que exige mucha calidad, que tiene mucho mercado en el mundo, porque tú me dirás, ¿no? Alguien que se sienta en el sofá de su casa y puede elegir cualquier zona vitivinícola del mundo, ¿no? Pues tenemos una competencia importante, ¿no? Pero también es verdad que tenemos una riqueza y una singularidad, y yo creo que ahora mismo el sector lo va conociendo y se va valorando poco a poco, ¿no? Vuelvo al texto de medidas para el fomento de la diversificación económica del viñedo de Cádiz, porque las conclusiones que saca son muy interesantes. Una de ellas es, habla de una oferta turística no turística inexistente. Se referirá en términos globales en comparación con otros sectores. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿Es inexistente o muy reducida? En el viñedo específicamente, muy reducida. En comparación con la bodega, claro. Por supuesto, sí, muy de acuerdo. Efectivamente, era un punto débil de la oferta, como ya hemos dicho, y hay empresas, incluso pequeñas empresas, que se han adelantado a las bodegas en sí mismas. Quiero decir, las bodegas pues están acostumbradas a dar otro tipo de servicios, y hay empresas como la de Cecilia, que han visto que había todo un campo por desarrollar y que se han enfocado mucho más en el viñedo y en enseñar el origen del vino, y todavía queda muchísimo por hacer. Para el empresario, para el bodeguero, ¿supone una inversión grande o es preferible en su caso ir de la mano de agencias o de agentes especializados? Pues yo creo que se darán diferentes escenarios y depende un poco del propio empresario. Es decir, hay empresas que lo quieren tomar de su mano y entendiendo según su modelo de explotación turística, y habrá otros pequeños bodegueros que por supuesto que de alguna manera se apoyarán en otras empresas especializadas para que esa parte de la oferta que les falta pues al final la puedan complementar. O sea que depende mucho probablemente de la visión del negocio que tenga, y también de la experiencia propia del actor y del empresario, del bodeguero en sí. Lanza la pregunta ahora al contrario, desde el sector privado, ¿encuentran ustedes el apoyo, el conocimiento? ¿El sector es reticente o no a lo que ustedes les piden? ¿Existe un conocimiento y verdaderamente valoran la importancia del enoturismo en la viña? Te podría decir ahora mismo que realmente, como he dicho ya antes y he citado, que hasta 5 años las viñas no se visitaban, solo las visitaba un grupo de alguna bodega del que le compraba vino en Holanda y han venido por casualidad y lo han llevado a su viña. También nos encontramos con el caso de bodegas que no tienen viñedos. Entonces ahí sí surge una sinergia entre bodega y empresa privada, en este caso la nuestra, por ejemplo, con la que trabajamos, porque directamente cuando tienen clientes que quieren conocer las viñas nos lo derivan a nosotros y luego hace el paso continuo que van desde la viña hacia la bodega. Entonces ahí todavía queda mucho trabajo, porque hay bodegas que todavía no tienen desarrollado su plan de viñedo, que no enseñan todavía el viñedo, que pueden sostenerse con nosotros mismos, que podemos hacer todo ese trabajo que ya lo tenemos totalmente desarrollado. El sector del enoturismo en Jerez, me imagino que me lo confirmarán mis compañeras aquí, es que es muy diverso, ¿no? En Jerez tenemos la bodega que recibe más visitantes de España, y tenemos bodegueros que presumen de que allí no entra nadie, es decir, de que en mi bodega no entran turistas, porque el vino tiene que producirse y madurarse en silencio. Muy bien, lo cual es muy respetable, ¿no? Pero digo, tenemos los dos extremos, ¿no? Entonces tenemos viñas que tienen una gran explotación a nivel de eventos, por ejemplo, de bodas, bautizos y comuniones, pero claro, tampoco tenemos gente que invierta en la viña, como el caso que hacen Spirit Cherry, como experiencia para turistas, para enoturistas, ¿no? Entonces, tenemos un sector muy diverso, porque los jerezanos somos así, ¿no? Somos un poco de todo, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco vamos centrándonos, ¿no? Yo tengo entendido que el ayuntamiento va a intentar poner en marcha un plan de marketing turístico para la ciudad, donde el enoturismo va a ser una pata fundamental, evidentemente, que nos sirva un poco de guía, ¿no? ¿Para dónde tenemos que tirar? Yo creo que hay también la Asociación de Ruta del Vino y Brandy en el marco de Jerez está haciendo una labor muy importante, porque está ayudando a que trabajemos juntos, que es una cosa que en Jerez cuesta mucho trabajo, eso de trabajar juntos, ¿no? Aquí es más fácil identificar a los demás como competidores que como complementarios, ¿no? Y nos cuesta mucho, me que la palabra empieza igual,
pero después termina mal, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que sí, que vamos a ir apuntando y vamos a ir acertando en cuáles son las estrategias. Pero no hay que olvidar que, como también se ha comentado, hasta hace muy poco en Jerez no había turismo, había una cosa que era turismo industrial, turismo comercial, y se le enseña a la bodega al gallo que viene a comprar vino, pero no, en Jerez hasta hace muy poco, pero muy poco. Carmen me lo confirmará, no había ni siquiera un negocio turístico en la bodega, sino que había un comercial que cuando venía gente le enseñaba la bodega, pero si venía a comprar vino, si no viene a comprar vino me deja que tengo muchas cosas que hacer. Entonces, eso ha cambiado relativamente hace poco y no todavía en todas las bodegas, ¿no? Pero ahí estamos. Muy de acuerdo en tu planteamiento, pero también hay que recordar que es que hace muy poco no había concienciación de patrimonio colectivo. O sea, quiero decir que esto no es un patrimonio bodeguero o exclusivamente, que esto es un patrimonio colectivo y no solamente de la bodega en sí misma como negocio, sino del propietario de viña, o es un patrimonio cultural, o es un patrimonio, quiero decir, arquitectónico. En Jerez se había perdido esa vinculación con el ciudadano, con el empresario, que no se dedicaba a producir vino. O sea, esto era un tema bodeguero y era exclusivamente explotación o de dedicación del sector del vino, pero el resto de la ciudadanía estaba desvinculado y empieza a haber una concienciación de que, a ver, esto es de todos, hay mucho por hacer, es una industria por explotar y realmente parece mentira, pero es así, estaba delante de todos y no nos habíamos dado cuenta. Una pregunta. Además, perdona, ha habido un divorcio importante del jerezano con su bodega. Esa era la pregunta. A raíz de... Pues me alegro de que me haga la pregunta. Sin haberla hecho. A raíz de la reconversión industrial del sector vitivinícola, ¿no? Yo creo que la ciudad se peleó con su bodega, ¿no? Se divorció de su bodega, ¿no? La gente perdió el sentido de cultura del vino. Claro, claro. O sea, porque no se trata de la bodega, hay una especie de culpabilización de... Sí, es que la bodega se ha separado, no, ha habido una pérdida de esa sensibilidad y de que esto es una cultura nuestra, de todos los jerezanos. A ver, y yo cuando, de manera muy naif y muy romántica, yo llegué al sector, pues yo veía una y el sector público por un lado y el privado por otro, y las entidades locales por un lado y las bodegas en su historia empresarial, que es a lo que se tienen que dedicar. Pero la ciudadanía y el resto del tejido empresarial no se vinculaba de ninguna manera. En esa línea ahora mismo, un programa como este, que nos están viendo muchos jerezanos, debería de servir para trabajar en esa línea, ¿no? Hay que volver otra vez a ilusionar al jerezano con nuestro vino, ¿no? Si Jerez tuviera 210.000 prescriptores de vino, esto estaría de otra manera, ¿no? Pero es que ya hace un montón de tiempo que el jerezano no va a visitar bodegas, no consume nuestros vinos, no habla bien de nuestros vinos. No digo todo, evidentemente, no quiero decir que hay poca identificación del jerezano con su vino. ¿Por qué? Nuestro vino. Bueno, pues porque históricamente ha pasado esto que estamos comentando, ¿no? De una ciudad que vivía del vino hasta casi los años 80, ¿no? Sí, yo creo que es que eso lo daban por hecho, formaba parte de... Que fue la industria, ¿no? Fue una industria tan importante. Una reconversión y una ruptura. Ahí están haciendo un papel fundamental los tabancos, yo creo que eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? Los tabancos, los nuevos tabancos que están surgiendo, están sobre todo acercando a los jóvenes otra forma de beber, ¿no? Ya no en litrones. Hasta hubo un renuncio de los tabancos, o sea, quiero decir, estuvieron a punto de extinguirse en Jerez, o sea, y eso ya es una manera de consumo, de disfrute, Ahora mismo están haciendo una tarea muy importante de pedagogía también, porque el vino de Jerez es muy complicado. Pero porque es un vino muy complicado de entender. Los tabancos están haciendo labor y han resurgido respondiendo a una nueva concienciación ciudadana, creo yo, o sea, que creo que hay gente joven más sensible a esta cultura, que las bodegas están trabajando en ese sentido. Ahí se están mezclando el flamenco. O sea que hay un momento muy interesante. Pero los datos de visitantes de las rutas del vino, en cuyas estadísticas trae aquí Carmen Gómez-Quet, hablan de la importancia del visitante externo. Estamos hablando de Jerez, pero vamos a hablar de esas estadísticas. ¿A qué nivel en el turismo del vino está ahora mismo Jerez en comparación con otras zonas vitivinícolas de España? Bueno, pues estamos a un nivel excelente. En la ruta del vino de España solemos estar en primera posición como la ruta del vino de España más visitada, o en segunda posición. Estamos ahí mano a mano siempre con Turismo del Penedés, que recordamos que es la zona vitivinícola pues, más cercana a Barcelona, muy cercana a Barcelona de hecho en número de kilómetros, y por lo tanto pues un punto de conexión ahí con el turismo de la propia ciudad importante. Estamos hablando del orden de en torno a 440.000-450.000 visitantes por año en la zona de Jerez, unas cifras astronómicas en comparación con otras zonas que probablemente en nuestro ideario son zonas
que suenan más y que parece que son más importantes desde el punto de vista de turismo enológico, y que para nada. La cuestión es que, bueno, pues hay que analizar el tipo de visitante que tenemos, y hay que de alguna manera pues dinamizar la oferta para que ese turismo sea cada vez, como veníamos hablando, un turismo de mayor calidad. Pero estamos hablando ya de unas cifras, pues bueno, partimos de unas bases y de unos mimbres magníficos. Sí. Hacemos a esta hora de la noche un alto en el camino, el tiempo para que se acerquen ustedes y se echen una copa de vino de Jerez, porque enseguida hablamos aquí en Onda Jerez esta noche de enoturismo, de la importancia del vino no solamente en las bodegas, sino en el lugar donde se produce, en las viñas. Hasta ahora.